básico para hacerle unas preguntas, o mejor que me haga un resumen acerca de la enseñanza que vimos el sábado y el domingo. Pues como ver, él es un conocedor en estos procesos de revitalización de idiomas. Entonces me gustaría que por la experiencia que él tiene nos comente acerca del crecimiento que se vio en el aprendizaje de este fin de semana. Don Anthony, buenas tardes. Macue finze Yucanas. Cha. Bueno, este pasado sábado y domingo lo que se vio es lo que se viene llamando la unidad temática de aproximación a la fonética, fonología y morfología del Nasayuwe, que es una de las unidades temáticas de la línea de formación, pensamiento, lenguaje, lengua y comunicación. Comenzamos el sábado analizando, reflexionando colectivamente sobre cuál es la estructura de la oración del Nasayuwe, de cuáles son los elementos que componen la oración, tanto de clases de palabras como los elementos morfológicos, y lo hicimos de una forma bastante sencilla porque el objetivo era la comprensión por parte de todos y una puesta en común de los términos que utilizamos para analizar, pues, la estructura de la frase, ¿no? Entonces, yo creo que pusimos en cuestión muchas denominaciones o etiquetas que se utilizan vamos a decir, en la gramática o en la lingüística tradicional, y luego observamos poco a poco cuáles son las estructuras posibles en Nasayuwe. El domingo ya la clase la llevó, vamos a decir, adelante únicamente Fernando Huino, porque era y hablar de la fonética y de la fonología, que son los sonidos, ¿no? Los sonidos que constituyen las palabras en Nasayuwe, y estudiar, pues, las estructuras que tienen las palabras en Nasayuwe a formarse mediante distintos. Claro, uno de mis mayores problemas en esta capacitación, sobre todo hablar de la morfología o de la gramática, como ustedes quieran entenderlo, lo entiendan mejor, pues era que mi conocimiento del Nasayuwe es muy limitado, ¿no? Pero la metodología que usamos en clase fue una metodología participativa, reflexionando constantemente sobre lo que decíamos, debatiendo, discutiendo, poniendo todas las dudas que teníamos sobre la mesa, porque el objetivo no era conocer una gramática y repetir las cosas como nos enseñaron muchas veces en la escuela, ¿no? O en el colegio, sino entender conscientemente y ser capaces de analizar y debatir sobre la cuestión. Los orientadores estudiantes que participaron salieron bastante satisfechos porque vieron cuál era el objetivo y vieron también cuál es la pertinencia de que para los futuros promotores de Nasayuwe, pues tener un mínimo de conocimientos en esta área, ¿no? Porque a ellos les puede valer cuando sean profesores en las escuelas de adultos, incluso cuando sean profesores de los colegios. El objetivo no es trasladar estos conocimientos a los jóvenes, a los niños o a los aprendices de Nasayuwe adultos, sino el objetivo es que los profesores tengan un conocimiento para entender cuáles son las dificultades de los alumnos, si es que las hay, cuáles son las ventajas, los mecanismos que pueden utilizar para dar, vamos a decir, facilidades a los alumnos y a los alumnos, niños, jóvenes y a los adultos que quieren aprender la lengua. Yo creo que con eso ya he resumido los contenidos principales de las clases. Muchas gracias, don Anthony, por su explicación, y como se puede uno notar por encima que resultó muy fructífero el aprendizaje de este fin de semana, y hay cosas que uno desconoce, pues, tanto a la composición de la gramática, fonología y léxico de nuestro idioma. Entonces me pareció, sobre todo a mí, que era muy importante este aprendizaje, porque como promotores de Nasayuwe necesitamos reforzar muchos conocimientos, y estas clases nos han servido para ello. Muchas
Muchas gracias, don Anthony, por su explicación. Yucanas nasawesh kipuchunkao, Yucanas nasawesh wala wetzat kipuchunkao.